Dios les bendiga y bienvenidos a estos tiempos de meditación en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el libro de Hechos, capítulos 6, 7, 8 y 9. Hechos del 6 al 9. Vemos algo muy interesante en esta etapa ya de la iglesia desarrollada, avanzando, y surge un proyecto en el cual hay necesidad de atender a las personas. Los apóstoles no pueden hacer ambas cosas, así que eligen diáconos, los cuales van a atender a las personas, y los apóstoles seguirán dedicándose a la enseñanza, a la predicación y a la oración. De ellos va a resaltar un gran siervo, Esteban. Sin embargo, va a surgir, como siempre, la oposición al Evangelio, la oposición a la palabra de Dios, la oposición del enemigo a todo lo que tiene que ver con los planes de Dios. Estimado oyente, recuerda que en tu vida va a pasar lo mismo, pero esto no debe desanimarte. Al contrario, debe afianzar tu fe en el Señor, porque vemos en su palabra que esto es algo común. Esteban fue atacado, Esteban fue incluso asesinado. La oposición al proyecto de llevar el Evangelio a las naciones aparentemente se veía truncado. Una tragedia había ocurrido. Satanás, los religiosos, la gente mala, nunca estará de acuerdo con esto. Sin embargo, Dios en su voluntad permitió que el Evangelio siga siendo predicado, que el Evangelio llegue a Samaria, y levantó otros siervos como Felipe, que también empezó a llevar el Evangelio. Amados, aun cuando la tragedia pueda llegar a nuestra vida, Dios siempre tiene el control de todo, porque la voluntad de Dios siempre se cumple. Nosotros debemos estar preocupados en conocer esa voluntad, en estar en esos caminos, para que sea Dios quien nos lleve por sus sendas, y no tengamos conflictos con Él, peleándonos y queriendo que Dios haga mi voluntad o que Dios me lleve por los caminos que yo quiero, pero no es así. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Y a pesar de que en Hechos vemos que un hombre llamado Saulo de Tarso empezó a perseguir a la iglesia con mucha fuerza, empezó a encarcelar a los cristianos, a arrastrarlos, Dios obró con un poder grandioso, de tal manera que él terminó convirtiéndose a Cristo. El principal opositor se convirtió ahora en el arma principal del Evangelio. Un hombre que ahora, lejos de ir a arrestar a los demás en Damasco, ahora fue a predicar a Damasco, confundiéndose todos. ¿Qué es esto que vemos? ¿Este no era el que encarcelaba a cristianos? Pues ahora él también va a ser uno de los mártires. Saulo tuvo que escapar, tuvo que irse a Jerusalén, y ahí fue presentado a los apóstoles y pudo crecer en la palabra. A pesar de que haya oposición al plan de Dios, Dios también en su voluntad y en su amor, en su poder grandioso, permitirá que grandes cosas ocurran. Curación, gente que vaya de muerte a vida. Y hoy en día podremos ver eso espiritualmente. Gente perdida, gente muerta espiritualmente, puede pasar a la vida espiritual por medio del Evangelio de Cristo. Estimado oyente, en tu vida cristiana, tú debes estar siempre en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre se cumple. Nunca te pelees con Dios, nunca tengas conflictos con Dios tratando de hacer tu voluntad. Confía en Él, encomienda a Dios tu camino, y Él hará. Y lo principal es de que podrás ver grandes cambios en tu vida, grandes cosas podría hacer Dios, que la principal oposición pudiese convertirse en su principal bendición. Señor, gracias te damos, porque tu voluntad siempre se cumple. Permítenos estar en ella. En el nombre de Jesús. Amén.